Segunda carta a los Corintios, capítulos 10 al 13. En este episodio vamos a terminar con el comentario de la segunda carta a los Corintios de nuestra serie Descubre el Evangelio. Estamos en las cartas apostólicas y estamos grabando esta serie desde el puerto de Jope y queriendo cumplir el mandamiento de esa voz que le dijo al apóstol Pedro que no tuviera ninguna objeción en acompañar a esos hombres que habían venido a buscarle de parte de Cornelio, el centurión romano, que estaba esperando recibir el mensaje de salvación que cambiaría su vida e iniciaría un avivamiento que llegaría hasta nuestros tiempos y que a través de este mensaje de los apóstoles está también transformando nuestras vidas. Así que nos vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, al versículo 13, y por favor acompáñenme a orar. Todos los que vayan a escuchar esta grabación, únanse conmigo a esta oración para que este estudio cumpla su propósito. Padre, te ruego que uses mi voz para poder llevar este mensaje de fe, de esperanza, de amor, desde este lugar a todas las naciones donde están dispersos tus elegidos, tus hijos que derrocharon herencia y que tú anunciaste por boca de los profetas que en los últimos tiempos tú les atarías con cuerdas humanas, cuerdas de amor, y pondrías delante de ellos la comida. Señor, permíteme ser cumplimiento de esa profecía, que mi voz sea esa cuerda humana de amor que les atrae y que les pone este alimento que sacia para sus almas y que resuciten como esos huesos secos que han de volver a la vida. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. Vámonos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer juntos estos últimos capítulos. Para todos los que no han escuchado, no han sido parte de nuestro Instituto Bíblico Virtual www.descubrelabiblia.org, les recuerdo que este es un comentario panorámico en el cual vamos leyendo capítulo por capítulo y después de leer cada capítulo damos algunos de los puntos principales del contexto y del tema de cada capítulo. Para un comentario más exhaustivo, más detallado, ahí en el nivel intermedio de nuestro Instituto Bíblico podrán tener acceso a un comentario verso por verso. Así que vamos a leer el capítulo 10 en su totalidad y después comentamos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, al Mesías, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, del Mesías, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen,
Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En este capítulo 10, Pablo se defiende de sus críticos acerca de su apariencia personal, su carisma. Este tema del carisma es un tema muy actual, es uno de los aspectos que más se persiguen, que más se buscan, el carisma. Y según lo que estamos aprendiendo en esta carta y lo que va a expresar el apóstol Pablo, es que el verdadero carisma no consiste en atraer la atención hacia uno mismo, sino a aquel que es el único digno de recibir toda nuestra admiración. De hecho, nuestra falta de carisma es en realidad nuestra más grande fortaleza. Tenemos que cambiar el paradigma de lo que es el carisma, ya que muchos cursos de motivación, de superación personal, de más bien manipulación para hacer que otros hagan lo que nosotros queremos, es hacer énfasis en el carisma, en el atractivo que tiene cada persona. Pero el carisma, desde una perspectiva bíblica, de hecho la palabra caris, que tiene que ver con la gracia, con un favor inmerecido, tiene más bien que ver con el deseo de darnos por los demás, el deseo de no atraer la atención a uno mismo, sino a uno mismo entregarse para servir a otros. Así que aquí Pablo nos está cambiando el paradigma de lo que es el carisma y nos está exhortando a que nos enfoquemos en los demás, que es el ejemplo que él nos da, no pensar en sí mismo, no estar atrayendo la atención a sí mismo, no estar haciendo énfasis en su carne, ya que él nos expresa que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? Bueno, podemos recordar 3 armas de nuestra milicia. Y estas 3 armas de nuestra milicia, que en realidad no se mencionan en este capítulo, pero las podemos deducir de todo el consejo de Dios, de todo lo que está escrito en la Biblia. Y obviamente que la primer arma de nuestra milicia, de nuestra guerra espiritual, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Y la primera arma de nuestra milicia, por supuesto, es la espada de 2 filos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra primera arma ofensiva, y para poder recordar estas 3 armas de nuestra milicia, se las voy a dejar para memorizar de una manera sencilla con 3 palabras que comienzan con la letra T.
con la letra T. Así que la primera arma de nuestra milicia es la Torá. La Torá en hebreo, que significa la instrucción, que se traduce como la ley, pero la palabra ley no es una muy buena traducción. Sería mucho más correcto la doctrina, la enseñanza, la instrucción. Así que la Torá es la primera arma de nuestra milicia, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. La segunda arma de nuestra milicia es la tefilá. La palabra tefilá, hebreo de oración. Así que nuestra segunda arma de milicia es la oración. Y la número 3 es la teudá. Teudá se puede traducir como documento, pero al pensar en un documento, podríamos recordar un documento que da testimonio de quiénes somos. ¿Y qué es lo que da testimonio de lo que somos? Pues nuestros frutos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Nuestro Salvador Yeshua dijo que tuviésemos cuidado de los maestros que venían como ovejas vestidos de lobos. Así que nos instruyó a que tuviéramos discernimiento y que examináramos los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que el testimonio, la teudá, el documento de identidad, lo que muestra que realmente alguien ha nacido de nuevo, esa es la tercera arma espiritual. Así que Torá, tefilá y teudá, o el documento de identidad o el testimonio que muestra que realmente hemos nacido de nuevos. El segundo punto que quiero compartir de este capítulo 10 es que la única regla o estándar para medirnos o compararnos unos con otros, que eso es lo que estaba pasando ahí en Corinto, se estaban comparando unos con otros, se estaban comparando al apóstol Pablo con otros apóstoles, y aquí el apóstol Pablo les exhorta a no estarse midiendo, comparando unos con otros, sino más bien compararse con aquel que es el varón perfecto, tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Salvador Yeshua. Y el tercer punto encierra el contexto general del capítulo y de toda la carta, y es que solo debemos gloriarnos en Yeshua, no jactarnos en nosotros, no jactarnos en la carne, no presumir de nuestros logros, de los logros de otros, sino si de algo hemos de gloriarnos, debemos gloriarnos única y exclusivamente en Yeshua. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, vamos a leerlo. Jeremías 9, 23 al 24. Vamos a leer lo que dice. Jeremías 9 dice lo siguiente. Así dijo el que será, el que es y el que fue. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y Jehová, el que será, el que es, el que fue, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el que será, el que es y el que fue. Así que si de algo hemos de sentirnos agradecidos, si de algo hemos de considerar que hemos logrado algo por su gracia, por su misericordia, es en conocerle, en conocer que Él es misericordioso. Ese es el primer atributo que debemos de conocer de Él, su misericordia. Así que no tenemos que gloriarnos en nosotros mismos o en los demás, gloriémonos en que hemos conocido la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cuando los discípulos regresaron de la comisión que Yeshua les mandó, cuando envió a los 70 a predicar a otras ciudades,
regresaron gozosos y regresaron diciéndole a Yeshua que hasta los espíritus inmundos se les sujetaban. Y Yeshua les dijo: no se gloríen de que los espíritus inmundos se les sujetan, sino más bien de que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. De eso es de lo que más debemos regocijarnos, de que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6, pues habla de manera parecida en el aspecto de quiénes serán los que reinarán en los cielos nuevos y tierra nueva. Los mansos heredarán la tierra. Ahí está el sermón del monte, las bienaventuranzas, y dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí habla de esa actitud de bancarrota espiritual, de reconocimiento que solamente es su gracia la que nos permite estar de pie en su presencia. Esos son algunos de los puntos principales del capítulo 10. Ahora vamos al capítulo 11, al que vamos a titular Jactancia de Pablo. Y comienza así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues que aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde o gratuitamente? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones.
peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por todas las comunidades, los llamados fuera. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En el capítulo 11, Pablo comienza a jactarse, y esto es un poco paradójico con lo que acaba de decir, pero se está defendiendo contra sus críticos, contra sus adversarios, y aquí nos va a dar algunas razones válidas por las cuales jactarse. ¿Por qué es que es justificable, hasta cierto punto, que Pablo se está defendiendo? Y de esto podemos aprender. ¿En qué casos es válido defendernos? Generalmente es mejor guardar silencio, generalmente es mejor, como Yeshua, estar dispuestos a en silencio, encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente, no tomar la justicia en nuestras manos, dejar la venganza a aquel que se encargará de traer la justicia perdurable. Pero en este caso el apóstol Pablo nos da algunos principios de por qué podría ser justificable defendernos cuando seamos criticados. Número 1, Pablo no se defiende por orgullo, sino por dos razones principales. Número 1, él no desea y se defiende porque no quiere que sus críticos desacrediten o disminuyan la cruz de Yeshua. Esa es su mayor preocupación, que al criticarle a él no necesariamente es importante su persona, sino que se contradiga, se diluya el mensaje de la cruz. Y eso sí es algo que nos debería preocupar mucho, no que nos critican a nosotros, sino que el mensaje que proclamamos sea manchado, sea vituperado, sea burlado, y eso sí es bastante grave, y ese es en el área que sí el apóstol Pablo lo defiende. Y el segundo punto, que sus hijos en la fe se contaminen, perviertan o se aparten por esos rumores o falsedades. En la antigüedad, y bueno, pues si creemos la palabra de Dios, pues aún en la actualidad, el papá es el responsable de presentar a su hija como virgen. Y aquí el apóstol Pablo utiliza esa analogía y les dice a los corintios, a sus discípulos, a quienes ellos consideran a sus hijos en la fe, les dice que él quiere presentarlos como una virgen cuando venga su Salvador. Así que él, como un papá amoroso, como un papá que engendró a estos discípulos de Corinto, pues se preocupa de que se estén contaminando con todos esos rumores, con esas críticas. Le preocupa que por esas críticas o falsos rumores ellos empiecen a apartarse y dejen de recibir la exhortación y la enseñanza del apóstol Pablo. Y esa es la razón. Así que dos razones por las cuales es legítimo, es válido que nos defendamos o defendamos el mensaje que tenemos. Número 1, para que no sea desacreditado el mensaje de la cruz, el mensaje que proclamamos de nuestro Salvador. Y número 2, para que
aquellos a quienes le estamos compartiendo nuestra fe, aquellos que conocen del Evangelio por nuestro testimonio, pues no se aparten, no tomen como excusa pues todos esos engaños, todos esos falsos rumores, y por eso ya no puedan recibir nuestro mensaje de exhortación. Capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carne. Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carne, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. A este capítulo 12 lo vamos a titular Aguijón en la carne. Según comentarios, el aguijón en la carne es una enfermedad o secuela física que le quedó después del apedreamiento en Listra, documentado en Hechos capítulo 14. Y bueno, pues aquí vamos a tener, número 1, en este capítulo,
vamos a tener un cambio de paradigma. En lugar de jactarnos de nuestras fortalezas, que es lo típico que se hace en el mundo, que lo hace una persona no redimida, no nacida de nuevo, en lugar de jactarnos en nuestras fortalezas, nos vamos a jactar en nuestras debilidades. Es mejor jactarnos o exponer nuestras debilidades para que toda la gloria se la lleve el que nos fortalece. Número 2. Peticiones más allá de la cruz. Son válidas, son genuinas las peticiones, las oraciones, la insistencia de recibir cosas en este mundo o deseos de nuestro corazón. Bueno, pues por supuesto que es normal que todos deseamos recibir diferentes aspectos, diferentes cosas, ya sea cosas materiales o ya sea experiencias o ya sea gracia con otras personas. En fin, siempre tenemos diferentes peticiones, pero aquí el apóstol Pablo recibió una declaración muy poderosa y que debería de ser suficiente para nosotros para dejar de todo el tiempo estar deseando más y más y más y nunca estar saciados. Aquí, ante esa petición del apóstol Pablo de que el Señor le quitara ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, cambio de paradigma. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Punto número 3. En este capítulo, Pablo hace su defensa final contra la murmuración y la calumnia de que Pablo no les pedía dinero personalmente a los corintios, pero que estaba extrayendo de la ofrenda que se estaba recogiendo para los de Judea. Entonces, bueno, por ahí había murmuraciones acerca de la honestidad, de la transparencia del apóstol Pablo, pero Pablo pone para su defensa a su discípulo Tito, lo pone como testigo y a Dios mismo, lo cual es algo pues muy sagrado, y ya a la hora de poner a Dios como testigo, pues por supuesto que con eso manifiesta su honradez, manifiesta su amor genuino para esta comunidad. Y aquí esto nos enseña la importancia de tener discípulos fieles que podían atestiguar, que podían realmente conocernos de cerca y que en momentos de murmuración, que tarde o temprano llegará, es imposible estar en una posición de liderazgo y no recibir críticas, no recibir rechazo. Yeshua mismo dijo que esa sería una señal de los verdaderos profetas, que serían rechazados, habría vituperio en contra de ellos, y por eso es muy importante contar con hermanos, con colaboradores, con compañeros de milicia que puedan atestiguar que nuestros motivos son puros. Otro punto, en este capítulo 12, Pablo expresa su temor de que algunos tropiecen en su fe y se aparten, justificando la murmuración en su contra. Y esa es una preocupación del apóstol Pablo, por eso es que está tratando de defenderse, ya que es muy común, y actualmente está sucediendo, que mucha gente se aparta de la fe y en ocasiones incluso justifica el apartarse o ya no querer saber nada o el enfriarse con alguna acusación en contra de algún líder, de algún anciano, de alguien que está pues muy visible en el ámbito ministerial.
Es muy común ese tipo de acusaciones y gente, pues sobre todo gente incrédula, que señala todas estas murmuraciones y todos estos rumores y los utiliza y los considera ya, asume que son ciertos y asume que son ciertos y a veces prefieren no investigar y no buscar testigos porque es una buena justificante para seguir en su rebelión. Si son capaces de acusar o de creer que cierto líder, cierto maestro de la Biblia, pues está siendo incongruente o no genuino, pues esa es una gran justificante para apartarse, para mantenerse en un estado de rebelión. Y esa era una gran preocupación del apóstol Pablo con respecto a sus discípulos. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 22, Pablo le dice a Timoteo que contra el anciano no se admita acusación, salvo en la presencia de 2 o 3 testigos. Así que por eso es que ahí en el siguiente capítulo, el capítulo 13, capítulo final, Pablo anuncia que se presentará con testigos para demostrar que todas las acusaciones son calumnias, son falsas, y que el amor que él le tiene a los corintios es transparente, es verdadero y viene de aquel que les ama. Así que vámonos al último capítulo, capítulo 13, para cerrar esta segunda carta. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Yeshua el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y por último, como notas del capítulo 13, Pablo anuncia su próxima visita. Pablo les dice que los visitará y que no será indulgente con toda esa murmuración en su contra. Y les dice que la debilidad de Cristo no implica falta de firmeza, todo lo contrario. Por eso precisamente murió, para acabar con la murmuración, el odio, la calumnia, la enemistad y todo lo que se opone a la fe, amor y esperanza. Es hora de poner a prueba nuestra fe, porque no podemos contra la verdad, sino por la verdad. Consideremos que Yeshua, al morir en esa cruz,
fue para acabar con la enemistad, con los pleitos, con la perversidad, con la malignidad, con el estar todo el tiempo sospechando los unos de los otros, teniendo actitudes tóxicas los unos contra los otros. Es tiempo que consideremos la severidad y lo radical que Él fue al castigar todas esas enemistades, toda esa falta de paz, de reconciliación, al morir en esa cruz. Y que la prueba de nuestra fe, la prueba de que hemos entendido ese sacrificio, es que nos amemos unos a otros, que dejemos a un lado los pleitos, las murmuraciones, las malas sospechas, las contiendas, todas esas actitudes que nos están enfermando y que están siendo un gran espectáculo de hipocresía ante un mundo incrédulo. Conclusiones de la segunda carta a los Corintios, que nos presenta una defensa del apóstol Pablo y, por consiguiente, de todo aquel que ha sido llamado para predicar la cruz de nuestro Salvador. Número 1. Pablo argumenta que su ministerio no es un fracaso. ¿Cómo puede saber él y todo predicador del Evangelio que su ministerio no es un fracaso? Simple y sencillamente por sus frutos. Al haber discípulos suyos recibiendo el nuevo pacto. Así que, bueno, ¿de qué manera podemos medir el fruto de nuestro ministerio? A través de aquellos que lo reciben y que como consecuencia y fruto de recibir este mensaje, reciben el sello, las arras del Espíritu, el nuevo pacto en su mente y corazón, que implica guardar los mandamientos del Creador del universo, andar conforme a su Torah, a su instrucción, a su doctrina. Ese es el verdadero fruto de un ministro que ha sido llamado por el reino de los cielos. Número 2. Su debilidad es la evidencia del poder de Dios actuando en él. Al revés de lo que el mundo te enseña, que tienes que siempre presentar una apariencia de tener todo bajo control y de ser muy apuesto y de tener mucho atractivo en ti mismo. Pablo, al contrario, y lo que se dice de él, que su apariencia era bastante insignificante. Algunos que han comentado acerca de su apariencia física decían que era un hombre calvo, con cejas muy pobladas que se juntaban prácticamente, nariz aguileña, piernas arqueadas, y su manera de expresarse no era muy elocuente que digamos, pero su conocimiento, sus cartas eran poderosas, y vaya que eran poderosas, porque han llegado hasta nuestros tiempos y siguen cambiando nuestras vidas. Número 3. El ministerio de Pablo no era según la carne, o no era en sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu. El Espíritu de Yeshua, sus palabras, que son espíritu y que son vida, que son lo único que puede convertir el alma. Número 4. Todo lo que hacía el apóstol Pablo era para servir mejor. Número 5. Como padre de ellos, como padre espiritual, como el que los engendró en el Mesías, solo buscaba su bien aun cuando los reprendía, ya que como padre tenía que presentarlos como una virgen ante el esposo
cuando regrese. Número 6. Vale la pena el oprobio y toda la resistencia con tal de alcanzarles. Vale la pena todos los obstáculos con tal de llevar esos trofeos de la gracia, esos trofeos, esas almas que llevaremos a los pies de nuestro Salvador. Número 7. Les exhorta a que no sean tibios, a que no den el avión para aceptar falsos maestros, que sean cuidadosos con la doctrina que reciben. Número 8. Pablo no dudaría en ser firme al disciplinarles como un buen papá. Número 9. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y número 10. Rechacemos toda murmuración contra quienes nos instruyen en la fe, con aquellos que nos están llevando al nuevo pacto, y permanezcamos en la verdad. Padre, te doy muchas gracias por esta segunda carta que una vez más edifica nuestra fe, que una vez más transmite el espíritu y el corazón de tu siervo, que utilizaste poderosamente para alcanzar a las naciones. Y de todas esas naciones me trajiste a mí, Señor, y a todos los que están escuchando este mensaje. Nosotros, Señor, el nuevo pacto en nuestro corazón es la evidencia y el testimonio de que el apóstol Pablo fue enviado por ti para levantar el tabernáculo caído de David y para reunir a las 12 tribus, la esperanza de los padres Abraham, Isaac y Jacob, la esperanza por la cual el apóstol Pablo estuvo dispuesto a dar su vida. Y Señor, así como él fue un imitador tuyo, te ruego que nosotros podamos imitarle también a él. Te lo rogamos. Yeshua. Amén.